Esto es cómo estamos nosotros en este pilar de infraestructura, también en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Para entender más fácil el gráfico, entre más pegado está uno al círculo, está más mal, entre más salido del círculo, está mejor con respecto al resto de países. Entonces, como vemos, en infraestructura en general, estamos en el puesto 108, igual sobre los 144 países, en la red vial en el puesto 126, en la férrea en el 109, en la portuaria en el 125, en la infraestructura aérea en el 106, en la calidad de la oferta de electricidad en el 62 y en el índice de preparación tecnológica en el 73. Este índice de preparación tecnológica es bien importante entender, digamos, de qué se trata y por qué estamos ahí. O sea, si no tenemos, esto lo que dice es qué tan capaces somos de absorber tecnología, de lo que el mismo presidente decía, nosotros tenemos que coger la tecnología y aplicarla para poder crecer a tasas superiores. Pues aquí hay un trabajo grande por hacer y tiene que ver muchísimo también con la calidad de la educación y qué tanto estamos preparando a nuestra gente, ¿sí?, en el uso de todas estas tecnologías. Ha habido avances, como el desmonte de la tabla de fletes, como la entrada a operación del terminal del aeropuerto El Dorado, como el plan Vive Digital, esto en todas las áreas que tienen que ver con infraestructura, y algo que es de celebrar es en la contratación de un estudio público-privado en el marco del programa de transformación productiva sobre la estructura tarifaria de la energía eléctrica en el país. También se había mencionado antes, lo mencionó Guillermo Perry, hay que trabajar en este punto de la regulación en el sector eléctrico porque, digamos, si la regulación se hace bien, rápidamente podríamos ver un impacto sobre los costos de la energía. Retos, convertir al sector de transporte de carga en un sector de talla mundial. Necesariamente este sector forma parte del gran sector de servicios, ¿sí?, donde la informalidad es alta. Hay que incrementar la competitividad de este sector, hay que diseñar una política para el desarrollo de transporte multimodal, establecer plataformas logísticas rápidamente que hasta cierto punto podrían, digamos, aminorar la mala infraestructura, pero digamos, no quiere decir que no haya que hacer las dos cosas, y hay que mejorar sin duda la eficiencia en puertos y trámites de comercio exterior, definir una política de largo plazo para el sector energético adicional a estar mirando cómo está la regulación, si se requiere tener una política de largo plazo del sector energético y coordinar el diseño y adjudicación de proyectos de expansión, que las inversiones no se queden rezagadas. Los retos, más retos, realizar una evaluación de regulaciones que afecten la estructura tarifaria, mejorar la velocidad de conexión a Internet, eliminar los rezagos que persisten en materia de suscripción a Internet y banda ancha. Capital humano. Aquí hemos hablado de la necesidad de tener una política de transformación productiva. Yo le decía a Santiago Levy que algo que me quedó del día de hoy muy importante es que no es posible hacer una política de transformación productiva si no tenemos el capital humano necesario para hacer esa política de transformación productiva. Aquí estamos hablando de productividad laboral, de educación y de salud y pensiones. ¿Por qué es tan importante el capital humano para la competitividad? Un capital humano pertinente está en capacidad de respuesta a las necesidades de desarrollo del país. O sea, serían los que están en las empresas productivas, no los que se quedan rezagados. Porque existe una correlación positiva entre la calidad de la salud de un país y su nivel de competitividad, así como lo hay entre competitividad e ingreso per cápita, también lo hay entre competitividad y salud. Un sistema pensional adecuado y equitativo protege a la fuerza laboral y estimula la acumulación de capital humano y físico, y hay que, digamos, en Colombia existe una gran heterogeneidad en la productividad laboral intersectorial e intrasectorial. ¿Cómo estamos en este indicador también en el Foro Económico Mundial?
Entonces, aquí vemos lo mismo, o sea, este es el indicador que mide la calidad del capital humano en Colombia, y estamos en educación superior y capacitación en el puesto 67, en eficiencia de mercado laboral en el 88, en salud y educación primaria en el 85 y en expectativa de vida en el 72. Digamos, simplemente para que los que se preguntan qué es eso, ese círculo azul es qué tan distantes estamos del grupo de países con los cuales nos comparamos, con los cuales competimos. Tenemos avances, ¿sí? En educación, por ejemplo, la constitución de la Comisión Intersectorial de la Primera Infancia. Hicimos en formalización en el año 2010 la Ley de Formalización y Generación de Empleo y la política de formación empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y también, como vimos en el panel de formalización, la preparación del decreto reglamentario del sistema de beneficios económicos periódicos. Pero en educación sí que tenemos enormes retos, y retos a los cuales tenemos que empezar a trabajar ya para ver sus resultados en quizás una generación, como son eliminar rezagos en cobertura preescolar, media y superior, reducir disparidades de cobertura entre zonas urbanas y rurales. Hay que generar un esquema de incentivos para atraer a los mejores bachilleros a la carrera docente y evaluar el desempeño a toda la planta docente. En Colombia, los bachilleres con los peores resultados en el ICFES son los que entran a la carrera docente. Los que se gradúan de la carrera docente cuando se les hacen las pruebas Saber Pro al finalizar, son los que tienen los peores resultados de todos los profesionales, y en particular en temas como comprensión de lectura, lenguaje. Entonces hay que hacer un esfuerzo grande para que los que entran de una vez sean los adecuados, y adicionalmente hay que evaluar a los profesores, a la planta docente y a todos. En Colombia solo se evalúa a un 20%, que son los nuevos que han entrado a la carrera docente, pero hay los que vienen del estatuto anterior que no se pueden evaluar. Y hay que hacer una reforma integral y profunda al Sistema General de Seguridad Social y Salud. Retos: reducir los costos laborales en línea con lo que ya hemos hablado hoy, revisar las políticas que mantienen artificialmente vivas a las pymes, de lo que hablaba Santiago Levy, o sea, hay que poder ver dónde es que no hay que seguir aplicando ciertas políticas, y ampliar cobertura del sistema pensional reglamentando los beneficios económicos periódicos. Ciencia, tecnología e innovación, este es el quinto pilar. También la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para la competitividad. Indudablemente, la capacidad para innovar y llevar las innovaciones exitosamente al mercado va a ser un determinante crucial de la competitividad global de los países durante la próxima década. Esto lo dice la OECD en el año 2007. Los avances que hemos tenido en Colombia en materia de innovación, de ciencia, tecnología e innovación, por supuesto, la puesta en marcha del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, al que se destinan el 10% del total de todos los recursos, la creación de Impulsa, de la Unidad de Desarrollo de Bancoldex, y también algo que se está haciendo, mas no se ha terminado, está en proceso, la reestructuración de Colciencias. Los retos es poner a marchar la Estrategia Nacional de Innovación, una estrategia de la cual venimos hablando desde comienzos del gobierno, pero que no la hemos podido concretar, definir la cabeza institucional de esta estrategia, finalmente quién es el dueño de la innovación en este país, qué entidad del gobierno es la que lidera la innovación en el país. Nosotros consideramos que este liderazgo debe venir desde el nivel presidencial, y también hay que, digamos, la reestructuración de Colciencias viene de la ley 1286 del año 2009,
y es algo en lo que estamos colgados porque ya han pasado 3 años en los que no se ha trabajado en esto. Y otro reto muy importante es que pertenecemos ya a esos comités de la OECD que les mencioné, pero es importante también entrar al de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OECD, precisamente por lo mismo, porque nos impone, ¿sí? Nos impone la obligación de avanzar en temas que a veces estamos rezagados, y es indispensable para fomentar el emprendimiento de alto impacto, incentivar los fondos de capital de riesgo y los inversionistas ángeles. La política de cambio estructural es el último pilar en el cual agrupamos todos los capítulos del informe. ¿Y por qué es importante una política de cambio estructural para la competitividad? Primero, porque los países con procesos de cambio estructural positivo logran mayores tasas de crecimiento en el largo plazo, porque no podemos seguir esperando, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos produciendo más de lo mismo y de la misma manera como lo veníamos produciendo hace 80 años, y porque hace falta una verdadera política de cambio estructural que busque propiciar la diversificación productiva. Colombia, y esto también hemos hablado esta mañana, en lugar de avanzar, Colombia ha retrocedido en el grado de diversificación y sofisticación de su oferta exportable, y aquí, pues aquí lo vemos, estos son datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el amarillo, que quizás es el que más, digamos, nos importa en este momento, pues vemos que el amarillo se va agrandando, y esos son los bienes primarios, mientras que el azulito que vemos ahí abajo se mantiene, no, también está disminuyendo, y es el componente de nuestras exportaciones de alta tecnología. Hemos avanzado nuevamente con Impulsa en el programa de iniciativas de clústeres, en el inicio de la regionalización del programa de transformación productiva, o sea, ese programa que está centralizado aquí a nivel de Bogotá, se está yendo a las regiones, involucrando más actores, y en las iniciativas de clúster en Barranquilla y Medellín, lideradas por las respectivas cámaras de comercios. Los retos: diseñar la política, adecuar la institucionalidad, tanto a nivel nacional como local, para soportar implementación de esta política y articular los actores relevantes, rediseñar la caja de herramientas con los instrumentos que harían parte de la política, buscando sinergias, y establecer, lo mencionaba Guillermo Perry, un comité en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación que tenga como misión este rediseño. Algunas reflexiones. Colombia está sin avances significativos en competitividad y rezagada frente a otros países latinoamericanos. Es fundamental, por lo tanto, redoblar los esfuerzos para mejorar el desempeño en materia de competitividad. Yo sí creo que no nos podemos dar el lujo de no avanzar lo suficientemente rápido cuando tenemos todas las oportunidades para hacerlo. Y el gobierno tiene que darle prioridad a la solución de los cuellos de botella, muchos ya identificados en la Agenda Nacional de Competitividad, como en el Informe Nacional de Competitividad. También tenemos la tarea de mejorar la competitividad, la tarea de mejorar la competitividad en el país no es la responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. El sector privado tiene que incrementar su productividad, muchas veces sin esperar a que el gobierno se demore muchos años. O sea, el que el gobierno muchas veces no actúe no es una excusa para que uno como sector privado no haga la tarea de mejorar la productividad al interior de sus empresas. La competitividad definitivamente es local, y los actores públicos y privados del nivel local también tienen una corresponsabilidad con la competitividad del país, y hay que fortalecer las comisiones regionales de competitividad como espacio de articulación público-privado. Este mensaje es fundamental. Las comisiones regionales de competitividad existen en todos los departamentos del país, y es el foro por excelencia donde se debe reunir el sector privado con el sector público para definir cuál va a ser
el desarrollo regional. Bueno, muchísimas gracias.